Juan, buenas noches. Hola, Sofía. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, Juan Vázquez, director general de Martín Codas. ¿Cuál es el vino más caro que ha tomado? El vino más caro que yo me tomé, no lo recuerdo por caro, porque además desde hace mucho tiempo yo siempre digo que tengo un umbral a partir del cual yo no soy capaz de percibir ese valor. Creo que hemos pasado, sobre todo con lo que hemos pasado hace unos años, donde se presumía de haber consumido un vino muy caro, carísimo, ¿no? De haber comido en un restaurante carísimo y de haber pagado una factura por comensal de muchísimo dinero, ¿no? Y eso afortunadamente pasó de moda, ¿no? Yo creo que en aquel momento, llevando muchos años ya en el mundo del vino, yo decía que no era capaz de percibir la calidad de un vino por encima de los 60 euros, y ya es mucho. Ya encontraba grandes vinos de todo el mundo, ¿no? por ese dinero. En un grupo de amigos que nos reuníamos periódicamente, al menos una vez al mes, para llevar vinos que no superaran los 6 euros, como mucho hasta los 9 euros, ¿no? Y hemos descubierto joyas, auténticas joyas, ¿no? Entonces, afortunadamente pasó ese carácter aspiracional del vino, de decir, pues el vino me hace más importante porque pago mucho, ¿no? Cuando realmente, bueno, pues el vino te puede aportar muchas cosas por lo que tiene organolépticamente, por lo que supone de cultura, de entorno, de relación con la naturaleza, ¿no? Pero no por hacerte más importante porque tengas el poder adquisitivo para pagar una gran botella, ¿no? O sea, que era todo un espejismo. No, todo un espejismo, ¿no? Había quien se lo podía permitir y había quien era feliz disfrutando, como comprando ropa de determinada marca o coches de determinada marca o simplemente por ese carácter aspiracional, porque es verdad que los que pertenecemos a una generación que veníamos de una España muy diferente, pues llegó un momento en que teníamos que demostrarle al mundo que cómo nos habían ido las cosas, ¿no? En definitiva, a nuestro entorno, ¿no? A nuestra sociedad, a nuestros amigos. En definitiva, es la pirámide de las necesidades de Maslow. A medida que vas satisfaciendo necesidades posteriores, vas necesitando, pues eso, pasas de las de supervivencia, es decir, comer, beber, por supuesto, a las de seguridad, son las siguientes. Imaginamos que estamos en una isla desierta, sería lo primero que buscaríamos, ¿no? Y cuando ya tuviéramos esas necesidades satisfechas, lo siguiente sería, bueno, ¿qué hago yo aquí solo, subido en mi cabaña, subido en este árbol, ¿no? Empiezas a llamar por la ventana a tus compañeros, a ver si hay otros en otros árboles para relacionarte, ¿eh? Y cuando ya te estás relacionando y quedas para jugar una partida de fútbol en la playa, ¿no? O para ir de caza, lo que necesitas es destacar del grupo, y ser el más importante, el que más goles metes, el que más cazas, y esa es la etapa en la que nosotros nos hemos criado. Cuando empezamos a tener coches de importación, entramos en Europa, teníamos un poder adquisitivo y veníamos de haber sido educados pues, en la pobreza o por lo menos con lo justo, como para vivir dignamente, ¿no? Y de esa etapa pues, se pasa a una posterior que ya más relacionada con la autorrealización, con uno mismo, y en esa etapa están los jóvenes de hoy, ¿no? Y esa etapa lo que ha ocurrido es que la crisis, yo entiendo que la crisis lo que ha hecho es de catalizador, de acelerador, ¿no? Para que lo que era un proceso natural y que nuestros hijos ya no tuvieran tanto interés por destacar, por pedir un vino caro, carísimo, por presumir de la cuenta más cara en el restaurante, les gusta más hablar de los viajes que hacen por el mundo, las personas que han conocido, para lo cual hace falta tanto dinero o más, y probablemente pues se busquen el viaje de low cost y después allí pues vayan a un buen restaurante también para conocer la gastronomía de ese país, pero sobre todo estarán interesados en conocer otros pueblos, otras personas, en enriquecerse a sí mismo. ¿Y cuál es el mejor vino que has tomado? Si tuviera que irme a esa isla desierta y tuviera que renunciar al resto de los vinos durante mucho tiempo, sin lugar a dudas cogería Martín Codas, el Martín Codas del año. Por algo, en este año, precisamente, la guía 2016, la guía Gourmet de vinos, una de las más importantes de este país, yo diría de las dos primeras, lo ha elegido como el mejor blanco joven de España, ¿no? Pues me satisface, me permite comer, me permite un aperitivo, me permite disfrutar de una copa, es más versátil, ¿eh? Ahora bien, si lo que se trata es de disfrutar de una copa donde el protagonista sea la copa y acompañarla de picar algo, una copa como puede ser una copa para acompañar una tertulia con unos amigos y el protagonista es estar disfrutando de ese vino, pues probablemente Martín Codas, Vindel o Galicia, sin lugar a dudas.
¿Y cuánto estaría dispuesto usted a pagar por un buen vino? Yo creo que en este momento se pueden encontrar vinos muy buenos con una relación calidad-precio extraordinaria. Yo creo que, precisamente por eso que contaba antes, de que se ha perdido ese carácter aspiracional, las bodegas han reaccionado, y hoy las bodegas pensamos más en lo que va dentro de la botella, que lo que le ponemos, por supuesto, en la botella y lo que ponemos como marketing de precio y de precio elevado, ¿no? Cuando quiero aprender, viajo y hay que gastarse dinero y hay que beber botellas de vino bueno, ¿no? Y de vino también muy caro, ¿no? Y no necesariamente están relacionadas las dos cosas. Yo creo que hoy, afortunadamente, tenemos unos vinos con una relación calidad-precio muy buena, donde además muchas bodegas hemos luchado por productividad, competitividad, y eso nos lo enseñó también la crisis, ¿no? Antes de la crisis, las bodegas, como no importaba tanto el coste, lo importante era cómo fueras capaz de venderlo y la habilidad que tuvieras de venderlo, y precisamente se utilizaba muchas veces el precio como un componente del marketing para decir que tu vino era muy bueno. Pues las bodegas no nos preocupábamos de nuestros componentes de coste y lo que hacíamos era contar historias muy bonitas, es decir, que al vino le poníamos música clásica durante la crianza, que vendimiábamos pues con música, y que todo eso encarecía mucho el vino, ¿no? Estoy exagerando, pero un poco era así, ¿no? Y a veces cuando contabas estas cosas, pues el consumidor decía, oh, qué interesante, qué bueno, con música clásica no me extraña que este vino sea bueno, ¿no? Entonces no sé si me atrevo. Ha pasado la crisis y afortunadamente el consumidor dice tonterías las justas, es decir, el vino por lo que vale. Y bodegas que tenemos un cierto volumen, que nos hemos preocupado por la productividad, que nos hemos preocupado por diversificar, por tener vinos de distintas denominaciones, lo cual hace que seamos más competitivos, porque nuestros comerciales cuando viajan están vendiendo distintos vinos y están vendiendo ya unos volúmenes como para que sus sueldos sean asumidos por toda la organización. Entonces eso hace que seamos más competitivos y que podamos vender vinos con una altísima calidad a un precio muy... Bueno, mi último intento. ¿Cuánto ha pagado usted por el vino más caro que ha pagado usted? ¿Cuál fue? El vino ¿cuánto? Más caro que he pagado yo, pudieron ser, que he pagado yo, no, que me han invitado, fueron 300 y pico euros. ¿Una botella? Sí, y el que haya pagado yo, pues 100 y pico euros. ¿Y cuáles fueron? Era un vino australiano, un Penfolds, y un vino de Vega Sicilia. No hay mucha parafernalia en torno al vino, que si recuerda la naranja amarga, que si tiene toques de chocolate, que si sabe a canela. Esas son cosas además que nos ayudan a entenderlo, ¿no? Son descriptores que muchos de ellos están demostrados hasta científicamente, ¿no? Nosotros tenemos proyectos de investigación donde investigamos muchas cosas, ¿no? Sobre la uva, sobre la influencia del cambio climático sobre la propia uva, la influencia de la proximidad del mar, la lejanía del mar, la orientación norte, sur o valle, es decir, muchísimas variables que pueden dar que una uva sea diferente a la otra, ¿no? Claro, que las uvas sean diferentes ya es importante, pero después elaboramos vino, y elaborando vino con el mismo método en cada uno de estos tipos de uva, logramos vinos diferentes que en principio pueden tener incluso analíticas diferentes, y para eso están trabajamos con las universidades en estos proyectos y trabajamos con centros de investigación donde hacemos analíticas y resulta que dan componentes diferentes, ¿no? Pero la prueba del algodón es que después en la cata den perfiles diferentes, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Paneles de cata. Y en los paneles de cata lo que hacemos es simplemente cogemos una variedad de consumidores, consumidores expertos, no expertos, pues aficionados y profesionales del vino, ¿no? Y lo que hacemos es un lenguaje común, pero simplemente se trata de un lenguaje común, ¿no? Pues para utilizar pues, los pétalos de rosa, la manzana, la pera, para que cuando estemos oliendo pera, que todos le llamemos pera, ¿no? Para tener un lenguaje común. Pero a partir de ahí son descriptores que están hablándonos del perfil aromático del vino. Y podemos tener diferencias y nos puede costar más cuando estamos hablando de diferentes flores, ¿no? Pero lo importante es identificar si el carácter de un vino es más floral, más frutal, más mineral, etcétera, ¿no? Después ya los matices, pues es verdad que muchas veces incluso los catadores o los críticos pues los adornan demasiado, ¿no?
Vaya año de vendimia. Muy bonito. Muy buena, ¿no? Sí, uno de los años bonitos, por cantidad y por calidad. No fue ni excesiva ni tampoco faltó uva, y tuvimos un verano muy bueno. Agosto después, al final, parecía que nos fallaba, pero habíamos tenido con mucha antelación todo lo que era la primavera con muy buen tiempo, y al final, bueno, pues llegamos con lo que teníamos miedo incluso al principio, cuando estábamos a principios de agosto, de que hubiera sido demasiado buen tiempo, porque lo que hace es, una uva es buena, y nos va a dar, por tanto, un buen vino si alcanza el grado de madurez, pero no solo por el contenido de azúcar, no solo por el sol que le haya dado, sino por la madurez fenólica también, es decir, necesita su tiempo. Aunque si conseguimos 13 grados, el equivalente, a 13 grados de alcohol en azúcar dentro de la uva, por el sol que le haya dado, eso no significa, si los hemos conseguido en menos tiempo, no significa que vayamos a tener un buen vino. Necesitamos también que la pepita haya madurado, y eso necesita también su tiempo, ¿no? De ahí que todo esto que estamos viendo muchas veces cuando decimos cambio climático, ¿cómo nos va a ayudar? Porque estamos vendimiando a principios de septiembre o incluso a finales de agosto podríamos vendimiar, y por tanto reducimos el riesgo de los meses de las posibles lluvias del mes de septiembre, ¿no? Qué seguridad y qué tranquilidad, ¿no? Pero sin embargo no es así. En Galicia hay que vendimiar a partir del 15 de septiembre, es lo habitual y es lo normal, y es cuando la uva alcanza su grado de madurez. ¿Cuál fue la producción de este año? La denominación de origen está en torno a los 33, 34 millones de kilos. ¿Y ahora mismo cuál es la producción de botellas de Martín Codax? La producción de Martín Codax, de lo que es Albariño, aproximadamente unos 5 millones de botellas. ¿Y del resto? Porque creo que tienen denominación de origen de La Rioja. Sí, bueno, tenemos en La Rioja, estamos haciendo un vino que enviamos a Estados Unidos, ¿no? Y que precisamente pensemos que en Rioja hay en torno a 400 bodegas, y una buena parte de ellas se dedican a la exportación en Estados Unidos, ¿no? Y nosotros ocupamos en este momento el cuarto lugar de exportación en La Rioja, ¿no? De vinos de Rioja en Estados Unidos, ¿no? Pero tenemos a nosotros nos gusta sobre todo la atlanticidad de nuestros vinos, ¿no? De los blancos. Después lo acompañamos y vemos una oportunidad y vemos que en Estados Unidos se puede consumir y el consumidor quiere vinos de Rioja, pues ¿por qué vamos a renunciar a ello, ¿no? Pero sobre todo nuestro esfuerzo está puesto en la denominación de origen Rías Baixas, donde tenemos dos bodegas, tenemos Don Pedro de Soutomayor con adegas galegas y Martín Codax, con distintos vinos cada uno de ellos, y después tenemos en Monterrey lo que es el Godello, ¿no? con Mara Martín y Terras del Cigarrón, ¿no? Y después, por supuesto, buscando también ese carácter gallego, ¿no? Aunque ya no esté en Galicia, pero casi, que es en el Bierzo con Cuatro Pasos y con la Mencía, ¿no? Y esa es la base de nuestra cartera de productos, buscando la diferenciación, buscando la singularidad, porque no podemos competir con variedades como puede ser pues, Chardonnay, como puede ser Verdejo, etcétera, etcétera. Queremos competir con lo que son variedades diferentes y que en este momento en todo el mundo se están concibiendo como una categoría en sí misma, que es los varietales gallegos. Todo lo que sea, pues Albariño, Treixadura, Loureiro, Caíño, Godello, Mencía, y eso se está convirtiendo en una auténtica categoría, ¿no? Por encima incluso de lo que son las denominaciones de origen. Son muy importantes las denominaciones de origen. Afortunadamente en Galicia tenemos un mapa de denominaciones de origen muy completo, y eso nos permite pues, llevar el sello de garantía de la procedencia de esa uva. Pero en su conjunto y unidos, estamos creando una categoría que es vinos de Galicia. ¿A qué sensación se le queda a usted cuando va a un restaurante y le ofrecen uno de los vinos de Martín Codax al triple de precio que está en un supermercado, y el de la mesa de al lado, que es el que lo está pidiendo y que casi la coge, opta por otro más barato? Sí, si fuera el triple de precio, pues desde luego que me llamaría mucho la atención. No llega a ser el triple de precio, ¿no? De lo que está en el supermercado, ni mucho menos. Yo creo que lo normal es entre un 40 y un 50% más de lo que está del precio en el supermercado, ¿no? Pensemos que la hostelería tiene un trabajo muy importante, ¿no? Y que tiene unos costes muy elevados, y que nosotros somos lo que somos gracias a la hostelería. Es decir, nadie es capaz de construir una marca si no hay la profesionalidad de un hostelero que da a degustar el vino, que lo acompaña, que habla del vino. ¿Quién habla por nosotros? Nosotros no tenemos la oportunidad de estar
en el supermercado cada vez que alguien coge una botella de vino. Sin embargo, cada vez que alguien pide una botella nuestra o que simplemente pide quiero probar un vino nuevo o quiero probar un albariño o tenemos la oportunidad de que el hostelero hable, porque además cada vez más el hostelero tiene profesionales, cada vez más los hosteleros han pasado por escuelas de hostelería y además tienen profesionales de sala y tienen sumilleres profesionales, ¿no?, que saben hablar de nuestros vinos. Y es la única manera de construir una categoría que en definitiva ya no es bueno para los bodegueros solo, sino que es bueno también para el consumidor. Es decir, es muy bonito llegar a un restaurante y que te puedan aconsejar, que te dejes llevar. Yo lo hago muchas veces y resulta muy agradable llegar y que me aconséjame. Me dejo llevar. Cuando sé que es un buen sumiller o un buen hostelero que sabe de vinos, digo, pues con esta comida quiero que me aconsejes tú, no quiero estar bebiendo siempre mis vinos, que en Galicia y en España y en el mundo hay muy buenos vinos, ¿y por qué voy a renunciar? Me dejo que me lleves. Y es una relación muy gratificante, porque son personas que han estudiado para ello, que tienen experiencia y te descubren vinos muy apropiados precisamente para esto que estás comiendo, ¿no? Y ese trabajo, desde luego, hay que pagarlo. ¿Qué es eso de la detección con vuelos tripulados? Bien, como decía antes, uno de los pilares fundamentales de Martín Codas es la investigación, ¿no? Llevamos muchos años con lo que es investigación y desarrollo e innovando, ¿no? Galicia se caracteriza, y en particular las Rías Baixas, por el minifundio, ¿eh? Nosotros tenemos 2.400 parcelas entre las de los socios y colaboradores, más de 1.500 de los propios socios, ¿no? Y unas de ellas están cerca del mar, pegadas al mar, otras están en la ladera de la montaña o hacia el interior, unas están orientadas al norte, hacia la provincia de La Coruña, otras hacia el sur, otras están en la zona del valle. Y lo que hemos averiguado es que las diferencias entre una uva y otra nos daban vinos diferentes. Yendo a un paso posterior llegamos a hacer estudios de uva que está plantaciones hasta 2,5 kilómetros del mar, de 2 kilómetros a 5 y más de 5, orientación norte, sur y valle, etc. Y después, dentro de ello todavía encontrábamos más diferencias, ¿no? Y lo que hicimos fue, uno de los proyectos de investigación es volar las viñas. Con drones. El primer año con drones, con vuelo tripulado y con satélite, ¿no? ¿Qué ocurre? Los drones nos dieron muy buenos resultados, pero para viticultura muy de precisión de la propia parcela, y sobre todo cuando son parcelas grandes, pero a nosotros nos interesa una fotografía de todo el Valle del Salnés donde aparezcan pues 100 o 150 pequeñas parcelas con distintos colores, ¿no? Y el satélite nos puede dar muy buenos resultados, pero para nosotros tiene un inconveniente que con el coste que tiene y sobre todo con el clima de Galicia, pues corres el riesgo de que pase 3 días seguidos y que lo que tengas es una fotografía maravillosa de una nube vista desde arriba, desde el cielo. Y entonces optamos por los vuelos tripulados, ¿no? Utilizamos los drones, como digo, para determinados trabajos de viticultura de una determinada parcela, pero nos está dando muy buenos resultados lo que es el vuelo tripulado. Todos los años volamos las viñas en 2 ocasiones, durante todo el ciclo vegetativo, y obtenemos un mapa de colores. Lo enviamos a la Politécnica, a la Universidad de la Politécnica de Madrid, y de allí, con un acuerdo de centro de investigación en Australia, nos lo devuelve. Eso lo cruzamos nosotros con la información que teníamos de la orientación, de la composición del suelo, si más granítico, más arcilloso, etcétera, y con la combinación de toda esa información obtenemos un mapa de colores. Las viñas, dentro de las diferentes parcelas, puede haber una parcela roja y otra parcela verde, y nos da uvas totalmente diferentes. Una puede ser más tropical y la otra más mineral. No es ni mejor ni peor, son diferentes. ¿Qué conseguimos con ello? Que los enólogos tienen a priori ya una paleta de colores, ¿eh? Antiguamente esperábamos a que entrara toda la uva y después iban por los depósitos oliendo y clasificando. Y ahora, sin embargo, a priori ya sabemos que aquí está la mineralidad, la tropicalidad, etcétera, y después tienen en cada depósito su componente, y así componemos una paleta de colores para que puedan componer los vinos y que sepan que cuando quieren esa mineralidad, en qué depósitos la tienen, aquí, aquí y aquí.
Y al mismo tiempo nos permite también manejar la viña, es decir, dentro de una misma parcela, pues pongamos la mía, yo tengo zonas más azules y más rojas. Si me interesa que sean más rojas, en el momento de abonar, del riego o de la poda, pues voy a manejar esta parte de la viña para que tenga menos uva, por ejemplo, y se aproxime más a la otra que me interesa más, porque entre otras cosas, una de las cosas importantes de Martín Codas, yo creo que ha sido una de las claves del éxito, es pagar al viticultor en función de cómo lo haga. Hemos convertido a cada uno de los viticultores en gestores de su explotación. Les damos los medios, les damos la formación, les damos la información, tenemos técnicos, ingenieros agrónomos, los llevamos incluso a cursos, los llevamos a viajes para que vean otras zonas productoras y en cualquier momento tienen ese servicio de asesoría. Cualquier técnico puede ir allí a analizarles la tierra, a ver cómo quieren podar y demás, pero la decisión la tienen que tomar ellos. Nosotros nunca le imponemos un sistema. Ahora bien, después vas a cobrar en función de cómo lo hagas. Y eso es muy bonito, porque eso invito a cualquiera que quiera verlo durante la vendimia, porque se analizan todas las partidas y se pone una pantalla grande donde se ve el parámetro fundamental, no es el único, pero es el que un viticultor también puede manejar y puede controlar, es el contenido de azúcar de la uva, cuán madura está. Existen otros más importantes o tan importantes como la acidez, como los precursores aromáticos, pero existe una alta correlación entre unos y otros y de momento, como no tenemos aparatos para que un viticultor pueda medir los precursores aromáticos y por tanto sepa qué tiene que hacer, cómo tiene que podar para mejorarlos, pues el contenido de azúcar es una variable buenísima y muy práctica. Bueno, pues es muy bonito verlos cómo se esfuerzan y sobre todo cómo toman decisiones, porque puede llegar mediados de septiembre y que su uva tenga 12 grados, pero claro, si sus vecinos deciden esperar una semana más y la uva de los vecinos tiene 13 grados y por tanto va a dar un vino mejor, el que arriesgó menos con 12 grados, pues va a cobrar mucho menos, pero mucho menos. Funciona. Antes hablaba del minifundismo. Sí. ¿Qué le pediría a la Administración? Bueno, desde luego que seguir haciendo esfuerzos, aunque la Administración lo ha hecho, y con distintos resultados dependiendo dónde, ¿no? Con los temas de concentración parcelaria, es decir, para tratar de tener explotaciones más grandes, ¿no? Nosotros tenemos algún ejemplo muy bueno también de buenos resultados con el Banco de Tierras de Galicia, ¿no? Concretamente una explotación, yo creo que de hoy de las de vanguardia en Berín, en la zona de Vilar de Bos, ¿no? Donde ya tenemos 60 cultivadas y creciendo, ¿no? Y es de muchos pequeños propietarios, ¿no? Es decir, la Administración está haciendo cosas, pero también es necesario que haya la iniciativa privada, la iniciativa empresarial, que supere esa mentalidad minifundista del yo solo, para tratar de hacer cosas más grandes. ¿Estoy en lo cierto si digo que usted se jacta de comprar la uva más cara de España? Sí, sí, al menos una de las más caras de España y desde luego, es decir, me puede decir alguien compra una partida, pero compra una partida de 1.000, 2.000, 3.000 kilos, ¿no? Pero en el conjunto Rías Baixas es de las uvas más caras de España, ¿no? Y lo ha sido durante muchos años, lo está siendo durante muchos años. Y nosotros en particular también primamos mucho la calidad, Y entonces como volumen medio y como precio medio de la uva, es de los más altos, y Rías Baixas ha sido de los más altos de España, incluso de los más altos de Europa. Por supuesto, no tanto como Champán, que está en otra división, pero sí de los más altos de Europa, ¿no? Y eso es bueno, y nosotros en particular, tenemos que nosotros en la cooperativa tenemos el objetivo de el que lo hace bien y el que hace una buena uva, pagársela bien, es el objetivo fundamental. Nosotros, como decía antes, no tenemos el objetivo de obtener unos dividendos a corto plazo. Nunca hemos repartido dividendos. Todo se reinvierte en innovación, se reinvierte en comercialización para ser capaces de garantizar que en el futuro nuestros hijos van a poder también vivir del cultivo de la uva y que van a tener esa uva vendida, ¿no? Y entonces reinvertimos todos esos beneficios, ¿no? Ahora bien, al que lo hace bien, le pagamos muy bien la uva. ¿Qué opina de los furanchos? Que es una permisibilidad de estas que no tienen argumentación, más que simplemente pues que en algunas ocasiones pues por un lado a la Administración pues no le hace bonito ser exigente en el cumplimiento de la ley, y por otro lado pues que los consumidores somos así y a veces nos gusta más
lo clandestino, lo oscuro, lo que no sabemos de dónde procede. Después sí, cuando hay un escándalo sanitario, enseguida nos preguntamos cómo es posible que eso haya ocurrido, ¿no? Y sin embargo después somos capaces de sentarnos en un sitio donde no están sometidos a inspecciones de sanidad, donde no están sometidos a inspecciones de trabajo, donde no están sometidos al control de Hacienda, y sin embargo al lado tenemos un establecimiento hostelero que sí lo está, y por lo tanto estamos provocando además una competencia desleal, ¿no? Hay alguna reglamentación de furanchos, pero me parece que es, bueno, es una forma de encubrirlo, ¿no? Porque no es necesario, existe toda una reglamentación para la hostelería, y yo puedo hacer un pino en mi casa y lo puedo hacer magnífico, y puedo hacer una tortilla y puedo hacer unos pimientos de Padrón, pero con los registros sanitarios debidos y con todos los controles exactamente igual que el de al lado de mi competencia. Yo creo que no es mucho pedir, cualquiera lo puede hacer, si no pasa nada. Hecho en casa, hecho en mi casa, no pasa nada, pam, pam, pero que lo ponga y que si algún día tengo algún problema, que sepa, que yo pueda saber quién me lo provocó. ¿Y del botellón? Lo mismo, o muy parecido. Existen las leyes como para impedirlo, y si un ayuntamiento lo permite en una determinada zona, será porque quiere, porque la ley existe como para impedirlo. Prohibición de bebidas por parte de menores, y en algunos casos pues vemos a menores en determinados establecimientos comprando sus botellas. Prohibición de ruidos a partir de determinada hora, de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Existe legislación suficiente, no hace falta inventar ninguna más, simplemente es aplicar las que hay. Y se puede, y con esto no quiero decir que los jóvenes no disfruten, y que no se junten y que no beban en la calle, pero con cierto orden, cumpliendo la legislación que ya existe. ¿Y cuando ve a un joven borracho? Una pena, una pena, una pena, pero del mismo modo que cuando lo veo drogado, ¿no? Yo creo que el motivo no es ni el alcohol ni las drogas, sino que es que tiene un problema muy importante encima, ¿no? Que la sociedad no hemos sabido corregir, y que es un fracaso también para nosotros como sociedad. Bueno, yo no sé si usted enamoró a su mujer con una copa de vino o no, pero sí es cierto que yo le he escuchado decir que primero son sus hijos, después el viñedo y después... Y después la satisfacción del trabajo, ¿no? Yo no era viticultor, no lo era. Yo cuando llegué a Martín Codas tenía 8 años de vida, es decir, yo llegué va a hacer ahora 21 años, ¿no? Y venía de trabajar en empresas multinacionales, y venía de la gestión en el área financiera, después en el área de marketing, y no era viticultor. Pero al cabo de los años, pues es un negocio que engancha, es una actividad que engancha mucho, ¿no? Cuando empezaba a acompañar a mis técnicos y a acompañar a mis consocios de hoy a sus viñas, y veía cómo disfrutaban, y sobre todo que me marcaba, me enseñó mucho también de la gestión, me enseñó a pensar y a trabajar de otra manera, ¿no? Porque yo era más de resultados inmediatos, por cómo había sido mi formación de ejecutivo, de toma de decisiones, y cuando planté mi primera viña, después yo esperaba mis resultados a los 4 años, 5 años, tener mi primera uva, ¿no? Pero las circunstancias, pues una lluvia a destiempo, una sequía, una enfermedad, hacía que los resultados no llegaran, ¿no? Y eran mis socios los que decían: Juan, no te preocupes, tú espera, tranquilo, que la viña siempre te lo devolverá, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.